tardes, señores alumnos. Vamos a continuar con nuestra clase de que estamos en el examen físico general o ectoscopía. Ahora hablaremos sobre lo que es la deambulación o la marcha. Para su exploración se hace caminar al paciente descalzo en una habitación espaciosa y atemperada. Se pondrá atención en mirar hacia adelante, hacia abajo, viendo los movimientos de los pies y donde pisa se fija algún punto de orientación. Si la marcha es lento o torpe, rápida, sigue una línea recta, presenta desviaciones y realiza una marcha armónica en relación con los miembros superiores, movimiento pendular del brazo derecho y adelantar el pie izquierdo y viceversa. Entonces, esa es la marcha ¿no? que deben realizar. Hablaremos dentro de la marcha, tenemos la cojera. Es causa más frecuente, es el dolor. Esa es la cojera, ¿no? Acortamiento de uno de los miembros, amputaciones ortopédicas, etc. Luego hablaremos de la marcha cerebelosa, del cerebelo, la lesión del cerebelo, ¿no? El paciente camina ampliando la base de sustentación hacia los lados, mirando el suelo. Los ojos son las muletas del tabético, síndrome cerebroso de tabes dorsal, llamada también marcha atáxica. Marcha atáxica es de los que están con efectos de bebidas alcohólicas, ¿no? Y luego hablaremos de la marcha de Parkinson, esto es la enfermedad de Parkinson. Es característica de la enfermedad de Parkinson. El paciente camina a pasos cortos, muy rápidos, con la cabeza y el cuerpo inclinados hacia adelante y casi sin mover los brazos, los cuales se muestran movimientos involuntarios. Luego hablaríamos de la marcha laberíntica, del laberinto. Esta marcha, la marcha hemipléjica, que estamos dejando de la hemiplegia, o sea, parálisis de la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Llamada también marcha del segador o de guadaña, con un miembro paralizado realiza un movimiento en semicírculo externo, ojo, con la rodilla rígida y con el tobillo en extensión. Se debe diferenciar de la marcha del hemiplegia estérico, que a su vez de levantar el pie, lo arrastra linealmente y de allí su nombre de marcha de Endraga. Luego hablaremos de la marcha laberíntica, caminar en zigzag, que van de un lado al otro lado. Y luego, por último, la marcha polineurítica. Es debida a la paresia de los músculos de miembros inferiores. El paciente levanta más las rodillas para no arrastrar los pies y por ello se apoya más en la punta de los talones, que le llama como paso de parada, ¿ya? Entonces, por supuesto, existen más marchas, pero lo principal, lo que vamos a mencionar, y luego después de esto pasaríamos a lo que es el biotipo. En el biotipo es la manifestación morfológica de las personas. Existe una serie de clasificaciones, solamente nos vamos a referir a los más comunes y de mejor aplicación a nuestros caracteres raciales. Longilíneo, ¿no? Perdón, un segundito. Algo, dime. No hay problema, listo, hasta luego. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a dar ¿quiénes son los longilíneos? Y los longilíneos son predominio de miembros
sobre el tórax, o sea, son altos más delgados, ¿no? Entonces tienen extremidades más largas, ¿no? Tórax estrecho y alargado, cuello largo y delgado, musculatura del panículo adiposo escaso, ángulo de Charpy menor de 90 grados. Se predomina con mayor frecuencia las enfermedades como la tuberculosis pulmonar, estos son, ¿no? Tosis viscerales, artritis reumatoidea, úlcera duodenal, hipotensión arterial y escasa resistencia física. Mientras los normolíneos son tipo intermedio, o normal, podemos decir, ¿no? Tiene características del equilibrio entre miembros y tronco, desarrollo armónico de la musculatura y panículo adiposo, ángulo de Charpy igual a 90 grados, prevalencia mayor es la epilepsia, de las enfermedades que pueden tener más epilepsia en este tipo, en este biotipo, y menos comprometida por otras enfermedades. Mientras el breve líneo son más bajitos, ¿no es cierto? O sea, ese tipo corto, hiperesténico, pícnico. Características son miembros cortos, tórax alargado, abdomen rugoso, cuello corto y grueso, panículo adiposo desarrollado. Mientras el ángulo de Charpy siguientes patologías son más propensos entonces a accidentes cerebrovascular, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, hiperlipidemias, gota, artrosis y varices. ¿Ya? Entonces, esos son los hechos. Hablamos diario casi de longilíneo, normolíneo, breve líneo. Entonces, ahora nos tocaría hablar lo que son movimientos anormales o involuntarios. Entonces, en el paciente lo examinamos, es lo que vemos, o algunos vienen ya, tengo este problema de movimientos anormales, ¿cierto? En presencia del médico, el paciente presenta movimientos anormales, algunos movimientos involuntarios, son constantes y otros presentan esporádicamente o aparecen en crisis, estos movimientos. Hablaremos primero el temblor, ¿no? Temblor consiste en movimientos alternados más o menos rápidos y regulares, de pequeña o mediana amplitud. Principalmente afecta a las partes distales de las extremidades, o sea, en los dedos. Ejemplo, en grandes emociones, ¿no? Empiezan a temblar, ¿no? Temblor por nerviosismo, temblor esencial que dice sin causa, ¿no? Existen los siguientes tipos. Aquí tenemos A, temblor en reposo. Ocurre en la enfermedad de Parkinson. Se presenta durante el reposo y desaparece con los hechos movimientos durante el sueño. Es el temblor oscilatorio más evidente en las manos, simulando el gesto de enrollar cigarrillo. Ejemplo, entonces lo vemos en la enfermedad de Parkinson. B, temblor en actitud o postura. Surge cuando la mano es colocada en una determinada posición, no siendo evidente en reposo o en movimiento. Ejemplo, ocurre en precoma hepático, designado también asterixis o flapping. Más posteriormente vamos a explicar sobre estos hechos. Y C, temblor de acción. Es el que surge o se agrava cuando un movimiento es ejecutado en las enfermedades cerebelosas. Otros temblores vibratorios finos y rápidos pueden surgir en hipertiroidismo, alcoholismo, neurosífilis, y mayoría de las veces es de origen emocional. ¿Listo? Técnica de exploración, cómo exploramos o cómo es su semiotecnia. Se solicita al paciente que extienda las manos con la palma volteada para abajo y con los dedos separados. Esta maniobra puede ser completada colocando una hoja de papel sobre el dorso de la mano y esto lo provoca una ampliación de movimientos. Es su técnica de exploración.
Y luego hablaríamos dos movimientos de Corea. Movimientos de Corea. Estos son movimientos anormales amplios, desordenados, de ocurrencia inesperada, irregulares y multiformes, sin finalidad, que se localiza en la cara y extremidades superiores e inferiores. Existen dos tipos clínicos más encontrados, ¿no? Tenemos Corea de Sedenhan o Corea infantil, ¿no? Corea infantil. ¿Quiénes son? De etiología infecciosa relacionada con la fiebre reumática, ¿no? Y la fiebre reumática entonces deja estas secuelas. Ojo, están moviendo las manos, los pies, la cara más. Inclusive se habla, dice que este Corea de Sedenhan más frecuente en el sexo femenino y mujeres menores de 15 años que no se sabe la causa por qué más en el sexo femenino. Y el segundo sería Corea de Huntington. Es de carácter hereditario, eso es. ¿No? Carácter hereditario. ¿No? Y luego hablaríamos tres movimientos atetóxicos. ¿Ya? Estos movimientos atetóxicos son movimientos anormales e involuntarios que poseen características muy propias, lentos, estereotipados, que recuerdan movimientos de los tentáculos de polvo, pueden ser unilaterales o bilaterales, ocurre por las lesiones de los núcleos de base. Núcleos de base en el cerebro, ¿no es cierto? Núcleos de base. Frecuentemente ocurre por la impregnación cerebral por hiperbilirrubinemia indirecta, ojo, indirecta, en recién nacido, esta patología llamado kernísteros, ahí tiene. ¿Ya? Luego hablaríamos 4, hemevalismo. Son movimientos bruscos, violentos, rápidos, de gran amplitud, generalmente limitados en la mitad del cuerpo, son extremadamente raros, ocurren por lesiones extrapiramidales. Ejemplo, tenemos accidente de cerebrovascular. 5, tenemos las mioclonias. Mioclonias. Estos son encontrados, estos mioclonias son contracciones musculares breves, rítmicos o irregulares, localizados, pueden ser localizados o difusas, que comprometen a un músculo o a un grupo muscular. Generalmente son relatados como sacudidas, son las mioclonias. Y luego hablaríamos sobre lo que es asterixis o flapping, lo que hemos más anteriormente, el primero que hemos hablado. ¿En qué consiste? Son movimientos rápidos de amplitud variable que ocurren en los segmentos distales de las extremidades, o sea, también en la mano, puede ser, ¿no? Extremidades, que tienen una cierta semejanza con el aleteo de las alas de las aves, o sea, como las aves empieza a temblar la mano, ¿no? Técnica de exploración. Entonces, ¿qué hacemos para evidenciarlo, esta asterixis? Se debe colocar la mano en posición de juramento. La maniobra es completada o complementada por el médico con sus manos forcejeando hacia atrás, ¿no? Hacia atrás a la mano del paciente. Este movimiento involuntario es frecuentemente observado en encefalopatía hepática y comorémico. Entonces, pacientes están entrando a coma, probablemente el paciente tiene cirrosis hepática en coma. Entonces, la forcejeas la mano, entonces, como aleteo empieza a temblar, hemos dicho, ¿no es cierto? Y 7 sería el tics. Tics son movimientos anormales que aparecen en un determinado grupo muscular, repitiéndose sucesivamente, son dominables por la voluntad y puedan ser funcionales u orgánicos. Y 8, convulsiones. Creo que todos hemos visto las convulsiones, en qué consisten, por qué hay convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares súbitos e incoordinados, involuntarios y paroxísticos. O sea, paroxísticos quiere decir bruscamente, ¿no?
que ocurre de manera generalizada o apenas en segmento del cuerpo, o sea, puede ser un solo brazo o todo el cuerpo. Existen dos tipos fundamentales, son convulsiones tónicas y clónicas. ¿En qué consisten las convulsiones tónicas? Se caracterizan por presentar rigidez, como una madera, bien rígido, rigidez, ¿no? Que los inmoviliza las articulaciones. Mientras convulsiones clónicas son movimientos rítmicos alternándose de las contracciones y relajamientos musculares en un ritmo más o menos rápido. Que esto ocurre por descargas bioeléctricas originadas en alguna área cerebral con inmediata estimulación motora, ¿no? Entonces, de ahí vienen las convulsiones del cerebro. Ejemplo, tenemos epilepsia granmal, ¿no? Convulsionan eso, ¿cierto? También otro puede ser epilepsia localizado Bravais jacksoniana, también epilepsia pequeño mal, o epilepsia psicomotora, el tétano, más que o tétano, o tetania también, ¿no? Entonces, estados hipoglicémicos. Pacientes que tienen hipoglicemia menor de 50 miligramos por ciento también pueden convulsionar. Intoxicaciones exógenas, ya sea alcohol, cocaína, esternina, insecticidas, aquellos que tienen tumores cerebrales, meningitis, síndrome de Stock-Adams. Recuerden, en fisiopatología esta palabra hemos hablado, cuando hay bloqueos auriculoventriculares con una bradicardia severa, ¿no? Stock-Adams. Hiponatremia, fiebre en los niños también pueden convulsionar. Y 9, hablaríamos lo que es la tetania. Tetania es una forma particular de movimientos involuntarios que se caracteriza por crisis exclusivamente tónicas, no, duro se pone, casi siempre localizado en las manos y pies, denominados espasmo carpopedal. Para esto, ¿qué hacemos? Comprimir el brazo con un brazalete del tensiómetro, ¿no? Eso que tomamos el tensiómetro. Entonces, para tomarlo, lo insuflo, bueno, llegó la presión a 120-80, ahí lo mantengo durante 10 minutos, en el cual aparecen movimientos involuntarios en aquella extremidad de espasmo carpopedal. Se pone la cuestión como mano de partero que estaría queriendo recibir a la criatura que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces se llama mano de partero. Este fenómeno en su totalidad recibe designación del signo de Troceau. Ahí está, ahí tiene, signo de Troceau, ¿ya? Es el signo. La tetania ocurre en hipocalcemias, cuando la baja o disminuye el calcio, que puede estar menor de 8 miligramos, lo normal es 9 a 11, ¿no? También en pacientes con hipoparatiroidismo, alcalosis respiratoria por hiperventilación, ¿no? También hemos hablado de la alcalosis respiratoria, entonces pueden presentar esa tetania. Luego, por último, diríamos las fasciculaciones. ¿Y qué consisten las fasciculaciones? Son contracciones breves, irregulares, limitadas a un grupo muscular. Fasciculaciones son debidos a la pérdida de inervación muscular. Ocurre en las neuropatías periféricas, principalmente en las enfermedades de la asta anterior de la médula, ¿no? Ahora pasamos a otro tema, peso. Nos interesa el peso, la cuestión del paciente, ¿cierto? ¿Qué es el peso? El peso es la determinación del peso del paciente, suele proporcionar datos de interés en el diagnóstico. El peso del recién nacido, como término medio, es 3.200 gramos, nacen con eso, término medio, con una talla de 50 centímetros. Pero al quinto mes, estos recién nacidos, al quinto mes de edad, duplican el peso del nacimiento. Y al año de edad, triplican el peso del nacimiento. El incremento anual de peso es 2.500 a 3.000 gramos.
La talla es 12 centímetros. Después de un año de edad, el peso aumenta muy lentamente hasta la pubertad, época en que hay un nuevo y brusco aumento. En la edad de la pubertad, época en que hay un nuevo y brusco aumento, en la edad de la pubertad es la época en que la mujer puede pesar y medir más que el hombre, debido a que la pubertad es más antes que el hombre. Para pesar a un paciente, en la práctica médica, se emplea o se utiliza la balanza común para la determinación de peso. Para recién nacidos es necesaria una balanza propia y para personas o pacientes imposibilitados de deambular o caminar, existen algunos de ustedes cama balanza. Para pesar al paciente, se debe tener en cuenta en efectuar siempre en las mismas condiciones de hora de vestido. En los hospitales, pacientes que pesan, pacientes que tienen su edema, si está bajando o no, entonces acostumbran antes del desayuno, con su misma pijama, todo lo que son tan pesados, están anotados en la historia clínica. ¿No? Ahora hablaríamos clasificación de peso en el adulto, para el adulto. En esa clasificación de peso para el adulto hablamos de peso ideal, ¿no? Todo el mundo buscamos el peso ideal, ¿no es cierto? Ustedes también buscan peso ideal. Ese peso ideal son valores estadísticamente establecidos a partir de los datos obtenidos en grandes grupos de la población. Se puede aplicar regla simple de Broca, Broca con B labial. El peso ideal se aproxima el número de centímetros que excede 1 metro de altura y se expresa en kilogramos. Así, un hombre, un varón, si quieren, tiene 1,70 m, tendrá peso ideal para él de 70 kilos. Es su peso ideal, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula, peso ideal, peso, talla en centímetros menos 100, ¿cierto? ¿Ya? Para el sexo femenino cambia para el sexo femenino, ojo. Para el sexo femenino se resta 5% del valor encontrado. Una mujer que puede medir 1,60 m tendrá peso ideal en torno de 57 kilogramos. O sea, ejemplo, 60 menos 3, o sea, 3 es 5%, ¿no es cierto? Entonces, para ella es peso ideal 57 kilos. Si fuera varón sería 60, ¿no es cierto? Entonces, son los pesos ideales. Hablaríamos sobre lo que es peso máximo normal. El peso ideal más de 10%. O sea, hay que aumentar 10% al peso ideal. Ejemplo, sexo masculino, su talla es 1,60 m. Entonces, su peso sería 60, pero aumentamos 10%. 60 más 6, 66 kilos. Entonces, él está ya peso máximo normal. Mientras el peso mínimo normal es el peso menos de 10%. Ejemplo, un sexo masculino tiene una talla de 1,60 m, 60 menos 6, 54 kilos. Entonces, peso mínimo normal, ¿cierto? Entonces, pues no podemos todavía hablar de que el paciente está muy delgado, caquético o falta de peso, tal, nada. Entonces está, pero peso mínimo normal. Luego hablaríamos lo que es índice masa corporal. La necesidad de un indicador más adecuado para la alteración del peso se lleva en cuenta la altura, ojo, la altura y el peso del paciente. Ahí tienen la fórmula índice masa corporal, peso en kilos, altura va al cuadrado, ¿no? Es la fórmula. De acuerdo con el valor del índice masa corporal, los individuos son calificados
¿no? Y eso lo han aprobado en un instituto en el año 1991, ¿no? Entonces ponen aquí valor normal del índice masa corporal. Entonces está entre 19 a 23 kilogramos metro cuadrado. ¿Listo? Entonces ese es el valor normal para nosotros, índice masa corporal. Pero si hablamos, digamos, de baja de peso, índice masa corporal es menor de 18. Y sobrepeso, índice masa corporal es de 24 a 25. Sobrepeso. No podemos hablar todavía que es obeso, ¿no? Ya, pues personas que son medio robustos, entonces vamos a comenzar con sobrepeso. Obesidad, índice masa corporal mayor de 26. Hay obesidad mórbida, ya excesivamente ya son muy obesos, índice masa corporal mayor de 40, ¿no? Variaciones de peso. Y en las variaciones de peso podemos hablar, uno, de la delgadez. Esta delgadez significa apenas que el paciente está bajo de peso mínimo normal. Puede ser tipo constitucional, de familia, constitucional, que no está en relación con las enfermedades, ¿no? Con las enfermedades, puede ser un trazo genético. Si mi padre ha sido delgado, probablemente también los hijos van a ser delgados. ¿Qué ocurre a consecuencia de enfermedades? Diabetes mellitus, ¿no? Hipertiroidismo, neoplasias malignas, tuberculosis, anorexia nerviosa e ingestión insuficiente de alimentos. Entonces, prácticamente siempre el diabético o hipertiroideo, aquellos que tienen neoplasia y neoplasias avanzadas, están más delgados. Inclusive el diabético muchos dice, no sé, de noche a la mañana he bajado de peso. Era gordito, ahora bajado de peso bruscamente, ¿no? Es un tipo patológico. Y luego hablaríamos la caquexia. ¿Qué es la caquexia? Caquexia es la designación de la pérdida de peso extremo. Con compromiso de estado general del paciente, aparece en las enfermedades consuntivas. Dentro de esas enfermedades consuntivas podemos hablar tuberculosis en fases avanzadas, cirrosis hepática, desnutrición grave, neoplasia maligna, VIH, ¿cierto? Y luego vemos sobrepeso y obesidad, ¿no? Significa que el paciente está por encima del peso normal, máximo. La obesidad por sí misma debe ser considerada una enfermedad de gran importancia clínica. O sea, ser obeso es una enfermedad, ¿no? Pues se hace acompañar de disturbios metabólicos para lípidos, hidratos de carbono, con gran influencia de morbilidad y mortalidad. Pues no conviene ser obeso. No solamente el exceso de tejido adiposo precisa ser reconocido, más también la manera como ellos se distribuyen en el cuerpo. Pues esto permite distinguir dos tipos de obesidad, ¿no? Obesidad central o androide es uno, y dos, obesidad periférica o genicoide. En obesidad central o androide, la grasa se encuentra más en el tórax y en el abdomen. Este tipo es típico de los hombres, puede ocurrir también en las mujeres, pero más es en los hombres. La acumulación de grasa no es solo subcutáneo, más también es intraabdominal. Ese tipo de obesidad está estrechamente relacionado con el surgimiento de diabetes mellitus, hipertensión arterial e infarto de miocardio. Ojo. Segundo, obesidad periférica o genicoide. Es más frecuente en mujeres, pero la grasa se deposita en cadera, en nalgas, regiones próximas a la pelvis, ¿no? Entonces, este es más en el sexo femenino. ¿Listo? Bueno,
hasta aquí podemos avanzar. Queremos, bueno, la próxima clase hablaremos lo que es la talla, tiene importancia o no. Continuamos la secuencia, ¿no es cierto?, del examen físico general. ¿Algunas preguntas? A ver, ¿dudas? Esperamos sus preguntas, dudas. ¿Cómo sería en el caso de la obesidad infantil? Bueno, es algo parecido, pero bueno, exactamente no te voy a contar porque realmente tiene sus particularidades. Es más, es un tema del pediatra, ¿no? Habría que revisar. Pero que te voy a decirte la cuestión más, yo trabajo con adultos. Claro que algunos temas abarcamos, pero no esto. Porque también hay, ¿no?, niños obesos. Mira, hemos dicho, ¿no? Si es posible, para la asistencia vamos a controlar preguntándolo, porque hay gente que no viene. Presente, doctor. Sí, dígame, a ver. ¿Alguna duda Bueno, mi duda, tienes? ¿Algo quieres preguntar o estás conforme? no, bueno, tenía la misma duda, pero creo que escapa de la etapa de la adultez, doctor, así que ahí A quedó ver, mi ¿cuál es duda eso? también. ¿Cuál es eso? No, relacionado con el desarrollo en adolescentes, ¿cómo podría evaluar en mujeres, hablando de la obesidad, cómo se podría controlar? No, ya Hormonalmente, mira, ¿cómo podría mira, evaluar? mira, adolescente ya entra la cuestión, mira, los niños a partir de 14 años ya son adultos, ya entran a eso ya. Por eso, mire, inclusive, si tú llevas, digamos, a un niño que tiene 12 años, 13 años, no, esto corresponde a pediatría, te dicen, pero si es 14 años, ya, no, a los adultos, ya entra a los adolescentes, ya al adulto. Pero si son de esos para abajo, sí, nada más no está considerado en pediatría. Ah, ya, entiendo, doctor. Ujú. Pero lo que yo quiero preguntarles, a ver, bueno, realmente en este tipo de enseñanza es provechoso, muy poco, o es muy bueno, o nada, ¿cómo es? A ver, ¿no? La señorita, la delegada que nos diga, a ver, realmente.